¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Por primera vez en la historia de la ciencia, caminamos con nuestro libro de instrucciones en la mano. Estas palabras de Francis Collins, genetista estadounidense y uno de los líderes del proyecto Genoma Humano, hacen alusión al conocimiento que tenemos ahora de nuestra información genética, de nuestro libro de instrucciones. En este programa hablaremos sobre los organismos transgénicos, aquellos organismos en los que su libro de instrucciones original ha sido modificado por conveniencia del ser humano. Bienvenidos, radioescuchas, a De Humanos y Otros Bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos al programa del día de hoy. Elizabeth Minda, Sandra Enríquez, Franklin Baca, Alfonso Molina y los amigos del CIS les acompañaremos de 10 a 11 horas y en el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Muy buenos días, internautas. Bienvenidos a nuestro programa. Disfrútenlo. Los titulares. Esta semana discutiremos sobre los transgénicos. En Tertulia y Café conversaremos con el doctor Jorge Grijalva, investigador y docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. En el segmento Ciencia en la Ciencia Ficción, Alfonso nos hablará sobre el hombre araña. En el segmento Serendipia, Jimena Pérez nos hablará sobre cómo se descubrieron el microondas, la plastilina y la Coca-Cola. Y no se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, con el hashtag BichoSIS, y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098-7350-221. Nuevamente, 098-7350-221. Queremos enviar un saludo especial a todos los radioescuchas que nos ayudan con sus sugerencias y nos acompañan el día de hoy. Mil gracias por su fiel sintonía. Bueno, y el día de hoy queremos discutir en el programa sobre los transgénicos. Antes de comenzar a tratar el tema, debemos meditar sobre la necesidad de evitar prejuzgar y calificar cualquier tecnología como buena o mala, sino más bien conocer, investigar, antes de emitir criterios sobre sus implicaciones. Primeramente debemos conocer lo que es un organismo genético modificado, o sea, un transgénico. Los genes son planos detallados de nuestros cuerpos que controlan factores como el crecimiento y el desarrollo. Ellos se encuentran agrupados en paquetes muy comprimidos de ácido desoxirribonucleico, el ADN. Estos son llamados cromosomas, los cuales se encuentran en el núcleo de cada célula. Los genes usan mensajes químicos para comunicar a la célula la realización de ciertas funciones a través de la creación de proteínas o enzimas. Cuando se introduce un nuevo gen, se pretende alterar a la célula para que produzca o deje de producir un tipo específico de proteína o enzima, para que así la célula realice nuevas funciones. Cuando un gen de una especie es insertado en otra, a esta última se le conoce como especie transgénica u organismo genéticamente modificado. El ser humano ya desde hace tiempo atrás ha tratado de modificar de cierta manera a varias especies. Ya en el año 6700 a.C., en territorios de México, se comienza la domesticación del maíz, el cual es debido al cruzamiento sexual entre plantas de diferentes especies. A través de este mejoramiento genético se consigue una mejor planta y que ésta sea comestible. En 1972, Paul Ver crea las primeras moléculas de ADN recombinante.
Luego, un año después, Herbert Boyer y Stanley Cohen crean el primer organismo transgénico. Injertan genes de resistencia a los antibióticos a la bacteria Escherichia coli. En 1974, Rudolf Jaenis crea un ratón transgénico. Este se constituye en el primer animal modificado genéticamente. En 1982, el primer transgénico para el consumo humano es aprobado ya por la FDA. Esta es la organización estadounidense responsable del control de los alimentos y medicamentos que se consumen en ese país. Para el año de 2009 ya tenemos 11 cultivos transgénicos cultivados con fines comerciales en 25 países. Y en el 2010 ya se crea la primera forma artificial de vida, un milagro de la ingeniería genética. Se llama Cintia. Bueno, el tema de los transgénicos es un tema actualmente muy polémico. Ya no está implicado solamente el campo científico, aquí ya se ha implicado también el campo político, el campo social. Las personas que protestan sobre el uso de los transgénicos son principalmente ambientalistas, organizaciones sociales y campesinas que advierten sobre graves peligros de los transgénicos, sobre los ecosistemas y sobre la salud humana. Como les dije anteriormente, debemos pensar el tema, investigar, tratando de ver los dos puntos de vista y cuáles son verdaderamente las implicaciones negativas y positivas de los transgénicos. La OMS habla de que los transgénicos no son un peligro para la salud humana. Todavía no existen pruebas científicas sobre esto. Sin embargo, sí hay implicaciones en lo que se refiere a la ecología. Si cualquier organismo modificado genéticamente en experimentos o en cultivos comerciales sale por accidente hacia el exterior, podría contaminar varios ecosistemas y crear una alteración en estos por su presencia en estos ecosistemas. Ese sería uno de los principales peligros. Y otro de los otros peligros es el control que tendrían las varias empresas multinacionales ya sobre los alimentos. Esa es una de las visiones más clásicas que se tiene sobre los organismos transgénicos, ¿no? Bueno, ¿y qué son los alimentos transgénicos? Pues son aquellos a los que se les ha añadido genes de otro alimento para modificar sus propiedades. Lógicamente, estas propiedades pues mejoran el producto. Como ejemplos tenemos al maíz transgénico, el cual es más resistente a los insectos y a los herbicidas. Usualmente los granos de maíz que se producen después de la transformación genética son brillantes y tienen un color anaranjado. También están las patatas transgénicas, cuyas enzimas de almidón son invalidadas mediante una copia antagónica del gen que las anula. También están los tomates transgénicos, los cuales su descomposición se demora más tiempo. Están las carnes transgénicas, en las cuales se aumenta el tamaño y el peso de los animales, además de acelerar su crecimiento. El arroz transgénico, el cual se ha tratado de que sea más nutritivo, es decir, que tenga más vitamina A. Está el café transgénico, en donde se aumenta la producción e incrementa la resistencia a los insectos. Y la soya transgénica, la cual es más resistente a ciertos herbicidas y a los glifosatos. Hay que decir que la soya está presente en el 60% de los alimentos. Bueno, y dentro de los beneficios que podrían tener los alimentos transgénicos, pues se dice que están sometidos a controles y análisis rigurosos constantemente. Debido a su modificación genética, son productos más resistentes a las plagas, a las enfermedades y a productos herbicidas. La mejora en las características nutritivas de los alimentos, con mayor contenido en vitaminas, minerales y aminoácidos, o con menor contenido en ácidos grasos saturados, es una de las características de estos productos. ¿Qué desventajas? Como lo había dicho Franklin, ¿no? Según Greenpeace, los riesgos sanitarios a largo plazo no se están evaluando correctamente, ni hay informes científicos en los que se muestran evidencias de riesgos a la salud, como alergias, aparición de nuevos tóxicos y otros efectos inesperados. Además, la contaminación genética puede suponer un cierto riesgo para la biodiversidad, por lo que hay que valorar la posibilidad de que los nuevos rasgos implantados puedan ser transmitidos a las especies emparentadas. Y bueno, para las personas que consumimos alimentos, si quieren saber ustedes cómo está etiquetado o cómo distinguir un alimento que tenga transgénicos, se ha emitido una ley, o el INE ha emitido un reglamento técnico número 22 sobre el rotulado de productos alimenticios y procesados, cuyo objetivo es regular el etiquetado de los productos. Entonces, el documento establece que cuando el producto tiene más del 0.9% de transgénicos, se debe colocar en la etiqueta las palabras "contiene transgénicos".
Si es que tiene transgénicos en un menor porcentaje, no es tan, no es necesario poner que contiene transgénicos. O sea, podemos estar comiendo transgénicos sin saber que tiene transgénicos. Es algo que dice, o sea, es una ley que también está aceptada en la Unión Europea y que se está aplicando en nuestro país desde hace algunos años. Entonces ya tenemos estos alimentos, pero como tú dices, no sabemos si efectivamente estarán con transgénicos si no superan el 0.9%. Además de los alimentos transgénicos, otro de los cultivos que ha tenido bastante éxito en este campo es el algodón transgénico, ¿no? Y podemos de pronto decidir si comemos o no alimentos transgénicos, pero no sabemos si nuestra ropa hecha de algodón contiene, o más bien proviene de algodón transgénico. Entonces probablemente si hacemos la investigación de la cadena productiva de nuestra ropa hacia atrás, podríamos llegar seguramente a un algodón transgénico también. Creo que ese es uno de los temas que está muy de moda últimamente, digamos. Entonces la idea es informarnos acerca de los transgénicos, no solo en parte de las plantas, sino que hay muchos otros organismos que son transgénicos y que nosotros muchas de las veces no lo sabemos. Por ejemplo, hoy en día, debido a la cantidad de enfermedades existentes y la demanda de la población en tratarlas, los fármacos se han convertido en una necesidad prioritaria. No solamente es importante la investigación, desarrollo y producción de los mismos, sino que la garantía de alcanzar las reservas necesarias para cubrir toda la población han derivado en la búsqueda de estas nuevas alternativas de producción. Los avances en el campo de la biología molecular y el progreso en la biotecnología han permitido obtener medicamentos recombinantes, también llamados biomedicamentos o medicamentos transgénicos, que se muestran como una alternativa terapéutica eficaz, segura y muchas de las veces económica. El término de medicamento transgénico es una definición relativamente nueva, pero los ciudadanos, la verdad, estamos conviviendo con organismos genéticamente modificados desde hace décadas, como nos había explicado un poco Franklin. Todo comenzó con el nacimiento de la biotecnología y pues obviamente el descubrimiento del ADN. Y entrando un poco en la materia, los medicamentos transgénicos tienen la función de suplir carencias. Por ejemplo, antes de la aparición de la insulina humana actual, a los diabéticos se les administraba insulina de cerdos y vacas. Aunque estas insulinas eran muy parecidas a la humana, algunos de los componentes eran ligeramente diferentes y llevaban a algunos diabéticos a considerarlas extrañas. Esto llevaba a la producción de una reacción inmune en contra de la insulina y por ende pues hacía que esta insulina no sea eficaz, se volvían un poco alérgicos a esta insulina. En los años 80 tuvo un lugar un hito en la medicina, la producción y comercialización de la insulina humana, insulina recombinante o biosintética, gracias a los avances conseguidos en la ingeniería genética. Los pasos fueron muy fáciles al momento de que los explicamos, pero va un poco así. Se insertó el gen que producía insulina humana en una bacteria, en Escherichia coli. Ese es el transgen, ¿no? Exactamente, ese sería nuestro transgénico, la bacteria en este caso. Se potenció el crecimiento de esta bacteria y por ende la bacteria empezaba a producir esta insulina y después se tomaba esta insulina, se la extraía, se la purificaba y se la almacenaba para comercializar. Hoy millones de diabéticos se administran de una bacteria transgénica o de la insulina que esta bacteria transgénica produce. Sin polémicas, sin miedos, pero eso sí, sin que la mayoría de ellos conozcan realmente la fuente de esa insulina. Al ser propia de nuestra especie, no tendríamos riesgos que se verían con la insulina de vacas y cerdos. Pero, y pues obviamente uno de los beneficios era que se obtenía de manera rápida la insulina y pues el precio también disminuyó significativamente. El ejemplo de la insulina es emblemático, porque marcó un antes y un después de lo que son la síntesis y comercialización de sustancias biológicas humanas. Pero tras los años 80 y hasta la actualidad se han conseguido otros muchos productos, como por ejemplo la vacuna de la hepatitis B, hormonas de crecimiento, interferón, testosterona, factores de coagulación, citoquinas, anticuerpos monoclonales, y así podemos continuar con la lista que es bastante grande en realidad. En resumen, la transgénesis ha permitido investigar enfermedades, dianas terapéuticas, producción, seguridad, y con eso se ha podido ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas con diferentes deficiencias, ofreciéndoles alternativas de tratamientos menos costosos y más efectivos. Mucho se ha debatido acerca de la conveniencia de los medicamentos transgénicos. Aunque se ha intentado apaciguar la discusión, sigue siendo un tema para estudiar a fondo. La ciencia no es ni buena ni mala,
Lo que son buenas o malas son las aplicaciones de la ciencia que realizan los hombres. Los medicamentos transgénicos como tal no son ni buenos ni malos, sino que dependen de la intencionalidad de su aplicación. Tener un prejuicio generalizado hacia ellos no es la solución, sino, como lo mencionaba Franklin antes, debemos informarnos acerca de todo lo que son los transgénicos y después emitir realmente nuestro propio criterio. Y bueno, si modificar plantas ha causado revuelo y problemas éticos, morales, ya se pueden imaginar lo que pasa con los animales modificados genéticamente. Si a esto le sumamos la utilización de algunos genes humanos en otras especies de animales, esto causa problemas ético-morales que aumentan más la barrera entre lo que podría ser, entre comillas, correcto y lo que no. Los animales transgénicos, como otros organismos, son aquellos que han sido modificados, como dijeron previamente, han sido modificados genéticamente cambiando alguna parte de su secuencia de ADN para conseguir un efecto en particular. Estas operaciones pueden ser destinadas a fines tan loables como el avance en tratamiento de enfermedades, como mencionó Elizabeth, fabricación de algunos medicamentos de forma endógena, los xenotransplantes, que es el uso de órganos animales en humanos sin posibilidad de rechazo, o fines que han sido puramente comerciales, como el cambio de algunas características de determinados animales por puro interés económico. A día de hoy, hasta donde sabemos, no existe animal transgénico que esté legalmente permitido para el consumo humano, o eso nos han dicho los gobiernos y las empresas multinacionales. Eso no impide que se siga investigando para crear animales de granja con ciertas ventajas sobre los actuales. Vamos a ver algunos ejemplos. La Universidad de Nevada estuvo trabajando algún tiempo para desarrollar una oveja que es 15% humana. Esta oveja permitiría en un futuro que se espera no muy lejano, utilizar sus órganos para ser trasplantados a humanos en caso de necesidad. El hígado, el corazón, los pulmones y el cerebro son las partes que más cantidad de material genético comparten con el ser humano. En Japón crearon ranas translúcidas que permiten observar a través de su piel los órganos internos. Su utilidad podría ser estudiar el efecto de ciertos químicos, ciertas drogas en sus órganos, como por ejemplo para el desarrollo del cáncer. Estas ranas ofrecen un método más rápido y más barato a la hora de realizar estos estudios y ver el efecto en los tejidos, y ahorraría además el diseccionar al animal. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el del salmón que lo han denominado AquAdvantage. Este salmón lleva incorporado un gen de crecimiento de otra especie de salmón, Chinook, y provoca que su crecimiento alcance un 200% más que el tamaño original. Pueden mirar fotografías de internet que son bastante decidoras. Todavía no está permitida la comercialización ni consumo de este salmón, pero ya se están exportando huevos no fértiles a Canadá. Uno de los animales transgénicos más famosos es Patagonia primera. Patagonia primera es una vaca que produce insulina casi humana. Otra aproximación para este problema de los diabéticos. Fue creada en Argentina por una empresa. Se modificó su estructura genética para que produjese leche con una especie de insulina muy similar a la que producimos los humanos y necesitan los diabéticos. Uno de los ejemplos también emblemático por su proximidad al ser humano es Andy. Andy es el primer primate modificado genéticamente y lleva en sus genes una proteína fluorescente extraída de un tipo de medusa, que se expresa en varios tejidos. El más llamativo es en los ojos. Entonces, Andy es un primate con unos hermosos ojos verdes fosforescentes. Wow. Con Andy lo que se buscaba era probar que se puede alterar la secuencia genética de un ser tan complejo como un primate, bastante cercano a nosotros, para introducir luego otras modificaciones que sí puedan ser útiles para la cura de determinadas enfermedades como el Alzheimer o el cáncer. ¿Qué opinan de los humanos transgénicos? Si los animales, los otros animales, suena a que es complicado, ya se podrán imaginar lo que pasa con los humanos. Suena a ciencia ficción, pero en realidad este es un tema de investigación en la Universidad de Cornell en Nueva York.
están investigando seres humanos transgénicos y fluorescentes, parecidos a Andy. Han conseguido no solo modificar embriones de ratones, de conejos, de monos, de pollos y, como vimos, también de primates, sino también embriones humanos con genes fluorescentes procedentes de la misma medusa que utilizaron con Andy. A los 5 días del experimento, estos embriones fueron sacrificados, o al menos eso es lo que han dicho, comprobando que se reproducían nuevas células de las mismas características. Entonces, podríamos decir que ya se está especulando con la creación de bebés a la carta, ¿no es cierto? Si podemos modificar este libro de instrucciones, podríamos escoger, por ejemplo, cuál es el color de ojos, el color de piel y otras características. La investigación en estos temas polémicos no se va a detener, pero al menos la sociedad tiene que saber, tiene que conocer el avance del tema y sus posibles aplicaciones de inconvenientes, como bien mencionaron antes. En algún momento la sociedad tendrá que estar lo suficientemente madura para decidir si este es el camino a seguir o nos mantenemos con un, entre comillas, respeto a la naturaleza. Los debates sobre la ética y la moralidad de estos estudios ya están en boca de muchos científicos que están a favor y otros que están en su contra. Sin embargo, el juicio de valor se lo dejamos a ustedes. Creo que cada uno de nosotros, o depende de cada uno de nosotros, el informarnos y estar bien al tanto de lo que realmente es un organismo transgénico y de cómo ese lo puede aplicar. Como yo mencionaba hace un rato, yo creo que el problema no es el organismo, sino el cómo el humano lo va a aplicar. Siempre y cuando sea a beneficio de los humanos, creo que el transgénico podría funcionar. Sí, bueno, y para aquellas personas que no quieren consumir alimentos transgénicos, existen alternativas. Está la agroecología, ¿no?, que pretende producir productos netamente orgánicos. Tenemos una feria de productos agroecológicos aquí en la Universidad Central del Ecuador. Para finalizar, les queremos recomendar una película que está en la plataforma Netflix que trata sobre este tema. Es una película de este año, se llama Okja y trata sobre cerdos transgénicos. Qué interesante. Altamente recomendable. Y es bueno porque así además nos podría entrar el conocimiento de una manera práctica. Así es. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Se rompe, ya no hay que medir, ya no hay que pesar, ya no hay que gemir, ya no hay que cambiar. A los más ricos, a los pobres y mendigos, los nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta. Va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor de alpiste. Salgan como bomberos que el mundo se va a quemar. Ajusten el sonido, ilustren los oídos. Mejor haber comido, ya la fiesta va a empezar. Bueno, y acabamos de escuchar la canción Fiesta Popular del grupo ecuatoriano Swing Original Monks. Agradecemos a Yanni Ceballos por sugerir esta canción para el programa. En
En el segmento Café y Tertulia de su programa De Humanos y Otros Bichos, tenemos como invitado al doctor Jorge Grijalva. Jorge Eduardo Grijalva Olmedo es de nacionalidad ecuatoriana, es ingeniero agrónomo formado en la Universidad Central del Ecuador, obtuvo su maestría en producción animal en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente su doctorado en el Institut National Agronomique Paris-Grignon, INAPG, en París, Francia. Ha ejecutado varios proyectos de investigación relacionados con el mejoramiento de los sistemas de producción, cambio climático, soberanía y seguridad alimentaria, ganadería y deforestación, entre otros. Ha dirigido tesis de pregrado, maestría y doctorado. Es autor y coautor de más de 88 artículos y capítulos de libros publicados a nivel nacional e internacional. Ha realizado consultorías para el ICA, la UNICEF, el Ministerio de Salud Pública. Ha trabajado como investigador agropecuario para el INIAP en el Programa Nacional de Forestería y el Programa Nacional de Ganadería. Ha desempeñado la cátedra en programas de maestría en los ámbitos nutrición animal, fisiología y manejo avanzado de pasturas, sistemas de producción para la Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Tecnológica Equinoccial y Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Actualmente es profesor de las cátedras de Nutrición Animal y Pastos y Forrajes en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerla aquí. Quisiéramos empezar por que nos cuente un poquito de su historia de vida, su historia profesional, por qué decidió ser ingeniero agrónomo, por qué tuvo esa inclinación. Bueno, un saludo a la comunidad universitaria. Gracias por esta oportunidad que me dan para dirigirme mediante una entrevista. En realidad, el motivo fundamental para yo haber elegido esa carrera de ingeniería agronómica y luego aplicado un poquito a la producción animal, básicamente porque en el entorno familiar, desde mis abuelos, mis padres siempre estuvieron estrechamente ligados con el ámbito rural, por esa razón. Entonces, habiéndome criado en un ambiente entre urbano y rural, entonces he contribuido, he conocido desde un principio por mis familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, al ámbito agrícola y agropecuario. Por esa razón, entonces, es que decidí, digamos, a niveles posteriores, ¿no es cierto?, hacer uso, digamos, de esta posibilidad de crecimiento y formación para mi campo profesional. Entonces usted siente el campo realmente, ¿no? Sí. Usted se crió en el campo. Sí. Como parte de su experiencia, usted estudió en Chile y en Francia, ¿no? Sí. ¿Nos podría contar cómo estas dos estancias cambiaron su vida? ¿Cómo es que influyeron luego en su parte personal y obviamente en la profesional? Bien, siempre la motivación principal ha sido la curiosidad científica en el proceso de formación, no solamente a nivel de la Universidad Central. Tempranamente traté de incursionar en un asunto de investigación aprovechando un profesor de nutrición animal, que ya no está en este momento, en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces contribuí con él a la generación un poquito de tecnología cuando era estudiante. Entonces ahí empezó a surgir un poco el interés por la parte, por el ámbito científico. Tuvo un interés temprano entonces, su época de estudiante. Sí, así es. Entonces la curiosidad naturalmente empieza a crecer, la parte científica. Entonces cuando ya salí de la Universidad Central, hubo la oportunidad, escasa oportunidad, porque anteriormente no había como ahora unas plataformas realmente de formación de posgrado en escala bastante amplia como ocurre actualmente y más aún mediada por el Estado. Anteriormente había que competir internacionalmente por escasas becas de estudios de nivel maestría o doctorado. Así que, aprovechando de una relación con la Fundación Rotaria, que tenía una relación personal con alguna persona de un club rotario de Quito, es que accedí a una beca de formación de posgrado. Y también porque tenía un contacto de un profesor investigador de mucha trayectoria, el doctor Osvaldo Paladines, relacionado con el ámbito de la producción animal, que trabajaba en el nivel internacional y
que me conecté y logré, digamos, capturar la posibilidad de hacer una formación de maestría en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que decidí viajar allá y permanecer ahí el tiempo hasta obtener la maestría en producción animal. Fundamentalmente ya mi orientación estuvo dedicada al manejo de las pasturas y sobre todo al análisis de sistemas complejos de uso de la tierra a través de modelos de simulación matemática, que es lo que me ha gustado bastante, digamos, a través del tiempo, es que logré el título correspondiente. A partir de ahí, entonces, siendo yo profesional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en el campo de investigación ganadera, de a poco fuimos incursionando en temas de investigación, proponiendo investigaciones a nivel nacional e internacional, aprovechando y capitalizando una estructura de investigación internacional a través de los CIGIAR. Los CIGIAR es un grupo consultivo internacional de escala mundial que trabaja en múltiples continentes. Entonces ahí es donde ingresé un poco a aportar a través de las redes de trabajo internacionales, principalmente en el contexto del arco de deforestación que es la Amazonía y también las regiones altoandinas. Por ese rol, digamos, y por esa oportunidad, entonces aproveché de una posibilidad de estudiar en Francia, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos de los proyectos que teníamos como sitio piloto, el Ecuador, en Amazonía y en los Andes, entonces de interés también para varios países de Europa, entonces pude hacer una conexión, un intercambio para la formación de doctorado. Entonces esa fue básicamente, en resumen, lo que ocurrió, ¿no? A través de la investigación, naturalmente, y los procesos de formación de nivel doctorado y postdoctorado también, entonces de a poco fuimos consolidando grupos de trabajo en todos los continentes. Entonces he intentado, digamos, ser parte de esos grupos de trabajo en Amazonía continental, trabajo en América Central, América del Norte e inclusive África y parte de Europa también, para desarrollar proyectos con un enfoque de investigación-acción para el desarrollo, orientado principalmente a la resolución de problemas de usos de la tierra de comunidades vulnerables, ¿no es cierto?, de escasos recursos, ubicados en zonas de ladera o en zonas secas, sabanas, tropicales, etc. Entonces, ha sido, digamos, el enfoque, ¿no?, multidisciplinario, interdisciplinario y más aún transdisciplinario, sobre todo en aquellos procesos de investigación donde se involucran comunidades nativas, como el caso de la Amazonía, en donde el hacer de las comunidades, el saber local de las comunidades, es un elemento extremadamente importante porque tiene una cosmovisión distinta, el hecho de ver el uso de sus recursos naturales y también hacer agricultura, trasciende un poco en la frontera entre lo que hacen de manera habitual, tradicional, ¿no es cierto?, con el uso y conservación de los bosques, y por el otro lado la corriente de pensamiento occidental, que está ligado básicamente al uso de la tierra de manera intensiva a través de un sistema de investigación. Entonces, todo eso ha significado la necesaria adopción de métodos y formas de trabajo incorporando agentes de diferentes disciplinas. Me refiero a ciencias humanas, por ejemplo, sociólogos, economistas, antropólogos, geógrafos, y por el otro lado del ámbito científico, es decir, agrónomos, zootecnistas, veterinarios, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no es cierto?, ha significado, digamos, un punto fundamental en todo mi proceso de contribución como investigador. Entonces usted científicamente ha estado moviendo, como decía, en esta frontera, ¿no?, la parte científico-técnica y también la parte social. Sí, así es. Eso es interesante desde el punto de vista que usted también lleva a la aplicación, ¿no es cierto?, los problemas más bien las soluciones que está intentando buscar a determinados problemas. ¿Cómo se mueve en este ámbito que también es un poco social? Quisiéramos saber cuál es su criterio respecto a la deforestación de bosques nativos para dar paso a la extensión de la frontera agrícola, lo cual es uno de los graves problemas para la pérdida de diversidad. Bien, quisiera tomar como ejemplo entonces todo lo que ocurre en el arco de deforestación de la Amazonía a nivel continental, no solamente del país. ¿Nos podría contar qué es el arco de deforestación? ¿A qué implica? Ya.
Históricamente, vamos a poner un horizonte de tiempo de 100 años, aproximadamente, los últimos 100 años. El proceso de deforestación en América Latina ha sufrido, digamos, ha sido de gran magnitud y de gran impacto sobre la biodiversidad, sobre los recursos naturales y también sobre las sociedades que hacen uso de los bosques para subsistir. Entonces, todo ese proceso de deforestación de la Amazonía es lo que nosotros conocemos como arco de deforestación. El arco de deforestación no es más que una línea imaginaria que atraviesa toda la Amazonía de los países que están involucrados, principalmente Brasil, que es el más grande, porque ocupa estos espacios inmensos del contexto amazónico, un poquito, una parte de Bolivia, Perú, el Ecuador, naturalmente, la mitad del territorio es amazónico, algo de Colombia y un poquito la frontera entre Venezuela y Colombia, que es el sitio donde confluyen el río Amazonas y el Orinoco, ¿no? Entonces todo eso forma un arco. Ese arco significa una línea divisoria entre el bosque y lo que ha sido transformado después a través de la deforestación para uso agrícola, principalmente con cultivos intensivos como la soya y luego para dar lugar a la ganadería como una forma de uso principal de la tierra en América Latina. En ese trajín, digamos, de 50, 60, 70, 80 años y 100 años inclusive, los motivantes fundamentales de deforestación han sido básicamente la presencia en el caso nuestro de Ecuador, la presencia del petróleo, es decir, el hecho de que se halló petróleo, entonces eso motivó, ¿no es cierto?, a que importantes comunidades que hacían uso de la tierra en zonas del interior del país se trasladen a un contexto amazónico para hacer uso, ¿no es cierto?, de la tierra y disturbarle. Otro de los motivantes ha sido precisamente con el proceso de Alianza para el Progreso, que era un modelo de transformación de la agricultura en América Latina, que fue ideada por el expresidente John F. Kennedy en los Estados Unidos, motivó, ¿no es cierto?, el proceso de modernización de la agricultura en toda América Latina. Era un modelo que había que cumplirlo desde el punto de vista político. Entonces ese fue otro de los motivantes. El país en ese momento tenía tierras en manos de gente con mucha tierra, terratenientes, pero que tenían ya un problema de exceso de personas, exceso de poblaciones, compitiendo con sus recursos. ¿De acuerdo? Porque son familias que van creciendo y van necesitando tierra y van necesitando alimentarse. Entonces ya representaron un problema en los años 50, 60. Entonces, con ese proyecto de Alianza para el Progreso, entonces empezó a cambiar todo el contexto de uso de la tierra en América Latina. Y las poblaciones tuvieron que trasladarse de las grandes haciendas a otros lugares para ocupar, como una forma de sostener ese problema de avance en las poblaciones y de uso de recursos. Entonces son los dos motivantes fundamentales y también otras medidas, ¿no es cierto?, un poco más bien desde el punto de vista político, sobre todo en tema de subsidios a la agricultura, protección a la agricultura, que en ese momento era importante, hizo, ¿no es cierto?, que se conviertan en drivers de deforestación, ¿no?, en elementos motivantes de un proceso de deforestación. Y por otro lado, la ley de reforma agraria y colonización decía en algún momento que para poder acceder al uso de la tierra, a la propiedad de la tierra en zonas amazónicas, por ejemplo, había que por lo menos usar el 80% de la superficie en actividades agrícolas. Ya. Pero eso fue más bien una mala interpretación de la ley, porque lo que decía realmente la ley era de que al menos la mitad de las tierras con capacidad de uso agrícola, que es distinto al total de la superficie, tenían que demostrar, los colonos tenían que demostrar que están haciendo uso en agricultura para poder acceder a la propiedad de la tierra. Entonces ellos entendieron mal y dijeron, no, es casi toda la propiedad que tenemos que poner en agricultura, sea bosque, sea zonas de ladera, sin importar eso. Entonces cambiaron y lo primero que había que hacer es sacar los árboles. Claro. Y eso es lo que hicieron. Ahora, ¿qué es agricultura? En ese caso la agricultura no es precisamente el hecho de usar en cultivos, es usar con ganadería como forma principal de uso de la tierra, porque era más fácil usar en ganadería, es decir, sin hacer tanta inversión en semillas, en tractores, en tecnología, en fertilizantes, mejor al meter ganado, digamos, en ese proceso de deforestación. Entonces,
Es así como la ganadería en nuestro país se convirtió en la principal forma de uso de la tierra y por lo tanto el impacto sobre los recursos naturales fue mayor todavía por problemas de efecto de pisoteo de los animales sobre el recurso suelo y también sobre el proceso de tener que derrumbar grandes áreas, ¿no es cierto?, con bosque inicialmente para dar lugar al establecimiento de pastizales. Entonces ese es un poquito en contexto lo que significa el proceso de deforestación. Actualmente, para terminar, simplemente el país pasó de una época de deforestación a escala muy grande, ¿no es cierto?, y en este momento, mediado por las leyes, ¿no es cierto?, de conservación del entorno ambiental, del Ministerio del Ambiente principalmente, es que la deforestación está reduciéndose de una manera drástica, ¿de acuerdo? O sea, estamos pasando de un país eminentemente deforestador a un país que trata de conservar los recursos, pero ahí hay una dualidad, o sea, dice que conservar qué, si ya es todo el bosque. Entonces toca revertir. Sí. Entonces, entonces las políticas están un poco orientadas ahora a revertir el proceso. Tal es así que hay programas importantes a nivel nacional como sociotierra, etcétera, sociobosques que están promoviendo para incentivar a los dueños de la tierra para que retornen con sistemas un poco más amigables con el ambiente. La agroecología es una forma, ¿no es cierto?, de usar la tierra para combinar no solamente la parte de producción eminentemente agrícola, ¿no es cierto?, de aumentar rendimientos, sino también aumentar rendimientos, pero tratando de conservar el ambiente, ¿no?, y los recursos naturales. Entonces es una forma de mediar entre lo productivo y la conservación. Entonces, ¿usted considera que el desarrollo sostenible como una manera de conservar los recursos genéticos en áreas críticas de deforestación es viable? ¿Es viable en general y en nuestro país? Sí. Efectivamente sí. Y ahí quisiera topar el tema de transgénicos un poquito, aun cuando no tengo una expertise suficiente en este tema, pero yo creo que tenemos un problema con ese tema que es relativamente nuevo. No es tan nuevo el uso de transgénicos en el ámbito científico, pero es un tema que está todavía circulando en la frontera entre lo que se hace y lo que se debe hacer, es decir, entre lo ético y no descarto, digamos, el hecho de que la curiosidad científica no tiene límite. Es decir, si no es un investigador, es otro y otro que está intentando ir un poquito más adelante en todo el proceso. Pero hay una raya que es la ética, ¿no es cierto? Pero también la ética, de repente, no podemos quedarnos solamente porque la ética dice que no hagamos. Entonces, no, hay una necesidad mundial por alimentos, ¿no es cierto?, poblaciones creciendo de una manera geométrica o exponencial y recursos naturales que están disminuyendo también en forma geométrica, es decir, la calidad de agua, las tierras en sí mismo de uso agrícola están disminuyendo de una manera importante, ¿no es cierto? Entonces, y las necesidades, y cada vez la brecha se hace mayor entre la necesidad y lo que realmente tenemos para poder producir. Entonces, ahí surge todo lo relacionado con transgénicos como una forma, ¿no es cierto?, de intensificar el uso de la tierra. Es decir, aumentar la producción, creo que es el principal efecto, aumentar la producción por unidad de área, ¿de acuerdo? Aumentar la producción de alimento y de energía por unidad de área o por unidad de producto, para dar de comer a una población que está en crecimiento. Eso está correcto. Pero por el otro lado, cuando estamos trabajando en transgénicos, también debemos pensar que el hecho de usar transgénicos, por ejemplo, la soya, voy a poner de ejemplo en el Brasil, que expandió completamente las áreas dedicadas al cultivo de la soya para fines de producción animal, hace que haya un conflicto, ¿no es cierto?, con todo el pool de genes naturales que existe, ¿no es cierto?, cultivos, etcétera, y la posibilidad con los genes que se encontraban previamente, ¿no? Claro, entonces es una forma, ¿no es cierto?, la transgenia es una forma de eliminar toda la biodiversidad que tenemos, y el Ecuador es megadiverso, de acuerdo a como se dice políticamente, es un Ecuador que por unidad de área tenemos una cantidad de biodiversidad, una de las más grandes del planeta. Entonces, los transgénicos lo que hacen es reducir esa variabilidad. Entonces, lo ve como una solución a corto plazo el uso de transgénicos. Sí, yo lo vería entre corto y mediano plazo. En realidad ya se ha avanzado bastante. Ustedes mencionaron un montón de ejemplos acá, ¿no? De hecho, el Ecuador, supongo yo que
como nosotros no tenemos suficiente superficie para el cultivo de soya, por ejemplo, y la soya es un importante insumo en la elaboración de concentrados para uso animal. Entonces, ¿qué hacemos? Importamos soya. Y cuando no hay maíz nacional, importamos también maíz. Transgénico. Entonces, ¿quién me asegura de que no es maíz o soya transgénica? Claro. No asegura nadie. Bueno, entonces, es un problema que... según la ley ecuatoriana, según la Constitución, no debería ingresar. Y bueno, sí, para eso están las autoridades pertinentes, ¿no? Pero... una cosa es lo que dice el papel, lo que dice la ley, y otra cosa es lo que en realidad se aplica, sí, ¿no? Entonces, somos un país, entre comillas, libres de transgénicos en el papel, aunque en la realidad... puede ser un poco distinta. Así es. No dudo la necesidad importante de continuar en el proceso de investigación. O sea, necesitamos investigar más sobre todo a nivel de impactos económicos, impactos sociales, impactos sobre la biodiversidad. El ejemplo del maíz en México, ese es un ejemplo más típico que existe de pérdida de biodiversidad. En México es uno de los países de origen del maíz. Ahí encontramos todo el banco de germoplasma de maíz que se usa a nivel mundial. Los genes usamos en el Ecuador, usan en todas partes de los maíces que vienen de México, porque son maíces que por naturaleza hay muchos ecotipos que unos, por ejemplo, que son precoces o que crecen muy rápido, otros que producen mazorcas grandes de varios colores, etcétera, etcétera. Todo ese pool de genes está ahí. Pero si hacemos uso de transgénicos, estamos reduciendo esa posibilidad de usar la variabilidad que existe en maíz. Entonces, ¿qué ha pasado con las comunidades? Como está mediado por una grande empresa de nivel mundial, de escala mundial, como es Monsanto, entonces... Terminan usando todo su paquete tecnológico así de una manera pero indiscriminada, sin importar el uso del suelo, el recurso agua, etcétera, etcétera, para producir ese producto. Y dejan a un lado lo que antes tenían. O sea, especies adaptadas al medio, especies que son nativas, especies que tienen unas características importantes, no solamente desde el punto de vista alimenticio, sino también por resistencia a enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una dualidad todavía en juego, ¿no es cierto? Que tenemos que discutir mucho a nivel de investigadores, en el ámbito político de igual manera. ¿Por qué? Porque las políticas aquí en el país tienen que basarse estrictamente, cosa que no ocurre siempre, estrictamente con una fuerte evidencia experimental y científica. Entonces el investigador o el científico está llamado a proporcionar herramientas al ámbito político para que tomen decisiones adecuadas. Y no es precisamente el Ecuador un ejemplo de eso. Todavía tenemos mucho por mejorar. Como decía algún profesor, hay que educar a los políticos, porque lamentablemente ellos son los que toman decisiones científicas, ¿no? Bueno, este tema da para mucha discusión, para mucho debate, y se nos quedan un montón de preguntas todavía en el tintero, por lo que le queremos comprometer al doctor Grijalva para que nos acompañe en una futura oportunidad. Le agradecemos enormemente por haber estado en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Buenos días. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground. The camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day
Acabamos de escuchar la canción Glory de John Legend, la canción principal de la película Selma, El poder de un sueño, donde se cuenta la historia de cómo Martin Luther King encabeza la defensa de los derechos civiles de los afroestadounidenses. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Bueno, y ahora vamos a presentarles a Alfonso en su segmento Ciencia en la Ciencia Ficción, donde nos hablará sobre el hombre araña. O la ciencia, la superciencia contra los superhéroes. Este segmento está dedicado a explicar las razones científicas detrás de los superhéroes e historias de ciencia ficción. Hoy analizaremos al famoso Spider-Man u Hombre Araña, un superhéroe transgénico, para no alejarnos del tema de hoy. Spider-Man es un muchacho común y corriente que tras ser picado por una araña radioactiva sufre una mutación en su genoma, es decir, en sus genes, que le permite tener las habilidades típicas de un arácnido: agilidad, fuerza, vellosidades que le permiten subir a través de las paredes, sentido perspicaz que lo mantiene alerta y en algunas versiones de la historia la capacidad de lanzar tela de araña a través de sus muñecas. ¿Quién no quisiera pelear contra el Duende Verde o el Doctor Octopus en una batalla entre los rascacielos de Nueva York? Pero no busquen ser picados por arañas radioactivas. Esto es más complicado de lo que parece. Los genes, como hablamos al inicio del programa, son las unidades de ADN que mantienen la información de la mayor parte de las características físicas y funcionales que tenemos los seres vivos. El conjunto de esos genes dentro de un organismo forma lo que se conoce como un genoma, y nosotros tenemos toda la información de nuestro genoma al interior de cada una de las células. El genoma de un individuo a otro suele ser diferente, hasta cierto rango, y se ensancha entre especies, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos más parecidos a los primates y somos menos parecidos de nuestro genoma, por ejemplo, a las ranas. Así, nuestro genoma es aproximadamente 0.1% diferente al género opuesto, un 1% al del chimpancé y una cantidad mucho mayor al de la araña. La manera más fácil para que dos genomas se recombinen, como en la historia del hombre araña, es decir, para que compartan características y se formen un solo individuo, es a través de la reproducción sexual. Es decir, que debería haber una reproducción entre un hombre y una araña. Nuestros padres tienen ciertos genomas que, tras ser recombinados al momento de la fecundación, dan lugares a características específicas que nos hace a nosotros como somos. Nos parecemos a ellos, a nuestros padres, más nunca queremos ser exactamente iguales a ninguno de ellos, ¿no es cierto? De esta forma se obtiene una información que es una mezcla de ambos y sus características específicas, como el color de los ojos, la estatura, el color de pelo e incluso el gusto por la música, que es algo cultural, o algún deporte o la ciencia. Los humanos somos pluricelulares, estamos conformados por millones de células, y si se produce una mutación en una sola de ellas, los cambios no se van a extrapolar al resto de células. Es decir, en la historia del hombre araña, si es que una araña nos pica y puede introducir su material genético en unas pocas células, ese cambio no se va a producir en todo el individuo. Además, se requeriría que los genes que se están incorporando en el genoma de la persona, es decir, los genes de la araña, fueran los que codifican tal habilidad, las habilidades que se cuentan en la historia. Por ejemplo, podríamos obtener por error un hombre araña que solo fuera peludo y con 8 patas, pero que no tenga superpoderes, o muchos ojos, por ejemplo, pero que no tenga superpoderes ni que pueda hacer lo que hace el hombre araña en la historia. Y aun si esto fuera posible, las toxinas que liberan las arañas en su veneno no contienen restos de ADN o información genética. Es decir, que una araña nos pique no significa que nos va a introducir sus genes en nuestro genoma. Lo único que se podría obtener de la picadura de una araña radioactiva es una fiebre muy alta, parálisis de miembros, infartos, paro cardíaco, delirio, cáncer y muerte. Así que si quieren, rápido nos morimos antes de tener los superpoderes. Así que si lo que estaban buscando es ser un transgénico como el hombre araña, por favor no lo intenten. Acabas de romper mis ilusiones. Lo siento.
continuación vamos a tener nuestro segmento Serendipia. Bienvenida, Jimena. Bienvenidos al segmento Serendipia, en el que hablaremos de grandes descubrimientos que empezaron siendo considerados tristes errores o fueron abandonados en un cajón y sin embargo, y lo mejor, fueron encontrados sin siquiera ser buscados y cambiaron el rumbo de la humanidad. Este segmento va dedicado a Miguel. En palabras de John Lennon, recuerda que la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. El primer descubrimiento del que hablaremos, pues, es el microondas. ¿Qué pensarías si tuvieras una barra de chocolate fundida en tu pantalón mientras investigas sobre un radar de alta frecuencia? Pues eso es lo que le sucedió al investigador Percy Spencer y dijo, hey, ¿por qué no dejamos unos granos de maíz al lado del radar de alta frecuencia que estamos haciendo para la guerra y veamos qué sucede? Pues el resultado fueron unas deliciosas palomitas, que aunque no tenían mantequilla, fueron el resultado de las ondas de microondas que al agitar las moléculas unas con otras consiguen calentar nuestros alimentos. Y así fue como había nacido el microondas, que fue presentado en el año 1967. Gracias, Percy. Definitivamente no sé qué haríamos sin ti. En la vida moderna imposible, ¿no? Sí, yo no vivo sin un microondas. Continuando, ¿cuántos de ustedes radioescuchas y presentes son adictos a la Coca-Cola? Muchos. Contando con... Muchas manos alzadas. Sí. Pues adivinen qué, ¿sabían que ustedes en realidad están tomando un jarabe contra los problemas de la digestión? La palabra Coca-Cola es la más conocida en el mundo y no es para menos. Un 8 de mayo de 1886, una bebida verde, de aspecto extraño pero muy sabrosa, se comercializó en una farmacia, pero con el objetivo de curar males digestivos. Aliviaba el dolor de estómago. Sin embargo, el farmacéutico se dio cuenta de que era demasiado deliciosa y que no curaba el dolor de estómago. Así que pasó a ser un éxito total como bebida. Y The Coca-Cola Company, en los años que pasaron, se fundó, se hizo el logo y empezó a embotellar 11 años después de su creación accidental para todo Estados Unidos y posteriormente al mundo. En los años 50 y 60 se afianzó como una bebida reconocida que da felicidad, hasta nuestros tiempos como los conocidos comerciales. Sin embargo, pues se la asocia con obesidad, diabetes y otros. Por supuesto, nada es tan bueno como parece, ¿no? Pero le hicieron millonario. Así que ya saben, cuando tomen Coca-Cola en realidad es un jarabe para el estómago. Sin embargo, terminamos con un descubrimiento que seguro nos llevará a la infancia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las famosas plastilinas, que también de adultos sirven para aliviar un poquito el estrés? Hasta ahora. Exactamente. Hasta ahora. Exactamente. Este producto tan tierno y útil que ha pasado por las manos de generaciones y generaciones de niños y adultos, aunque no lo crean al inicio, era un producto de limpieza. Joseph Maviker lo inventó para limpiar de hollín las paredes de las casas, porque al pasarlos va limpiando. Pero un día se dio cuenta de que su hermana se lo llevó a la escuela, le robó un paquete y él enojadísimo fue a verla y se dio cuenta de que estaba haciendo figuritas. Y la hermana le dijo, ¿por qué te llevas mi plastilina? Y él se quedó así como, ¿qué es eso? ¿Para qué te sirve? Dice, estoy jugando y está divertido. Desde ese entonces dijo, esto no sirve para el hollín, esto se va a llamar Play-Doh. Y hasta ahora empezaron a comercializarlo desde 1955 hasta hoy en día. Así que ya saben, también las plastilinas son efectos de la serendipia. Con este dato terminamos nuestro segmento y continuaremos en otro programa. Ha sido un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por el programa de ahora y por escucharnos. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. No se olviden de compartir con nosotros la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros esta hora de divulgación científica. No se olviden que este programa se retransmite los martes de 3 a 4 de la tarde. No olviden tampoco que pueden descargar la aplicación de la radio universitaria en Media Player, Google Media Player. Por cierto, Sandrita ahorita me estaba haciendo señales de humo. Desde la semana anterior tenemos listo nuestro canal de YouTube, así que pueden buscar en YouTube de Humanos y Otros Bichos y estamos subiendo los programas anteriores, así que ahora nos pueden escuchar también el momento que ustedes gusten en YouTube.
Nos despedimos, es todo por el programa de hoy y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.